Sí. Bueno, queridos hermanos, para iniciar entonces con nuestra lección, me gustaría solamente poner en contexto quiénes son nuestros profetas, de quiénes estamos hablando. La semana pasada no pude comentarlo, pero se analizó la lección referente al profeta Habacuc. Habacuc fue un profeta que él profetizó en la época donde el imperio babilónico estaba creciendo. Habacuc habló que Israel del sur, Judá, iba a ser conquistado por los caldeos, ¿ok? Así se les llama en la Biblia, caldeos. Nosotros lo conocemos como babilónicos, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia entre caldeos y babilónicos? Punto importante. Cuando escuchamos la palabra caldeos, nuestra mente va a Ur de los caldeos, allá donde Abraham salió de su tierra, de su casa, de donde Dios lo llamó para ir a Canaán, a la tierra prometida. Pero es curioso porque nosotros pensamos, ok, Ur de los caldeos, ahí vivían los caldeos. Entonces Abraham pudo haber sido un caldeo, un babilónico, cuando realmente no es así. En la época de Abraham, la ciudad Ur existía, pero Ur era parte de pueblos o naciones que pertenecían a los sumerios, a aquella civilización de las primeras que existían hace más de 3.500 años atrás. No existían los babilónicos en ese momento, como una nación grande, gigantesca, no existían. ¿Qué pasa? Génesis menciona Ur de los caldeos, porque en la época de Moisés, que es una época diferente a la de Abraham, Moisés fue el escritor, en la época de Moisés ya existía esa tribu de los caldeos y vivía en Ur. Entonces Moisés mencionó, él salió de Ur, ok, en la época de los sumerios, pero para la época de Moisés es de los caldeos, ok. Entonces los caldeos eran pequeñas tribus que en su momento pues vivieron en la época en la región de Mesopotamia, encima del Golfo Pérsico, y en ese lugar pues existieron esas tribus. Hubo prácticamente diferentes épocas donde tuvieron mucho auge. Estamos hablando de la época babilónica inicial, cuando estuvo, por ejemplo, el famoso Hammurabi. No estoy muy seguro, pero creo que es entre el año 2000, 2200 o 1900, fue cuando Hammurabi estuvo viviendo en esa región y tuvo el famoso código legal de Hammurabi y todo. Después, este imperio babilónico original cae por los hititas, pasa el tiempo, solamente son pequeñas tribus, así quedó como caldeos pero en tribus, y después ahora nuevamente es levantado, ¿ok? La Biblia menciona que Habacuc habló, esos caldeos van a ser utilizados por Dios para poder pues darle una enseñanza al pueblo rebelde de Israel, ¿no? En la época de Habacuc, esos caldeos tenían un representante, se llamaban Nabopolassar, que nosotros conocemos a este hombre como el padre de Nabucodonosor. Nabopolassar ya tenía cierta autoridad, cierto auge, de hecho ya había caído a Siria, y entonces Habacuc mencionó, ese hombre, esa nación viene por nosotros, así que Israel, por favor, compónganse, traten de alinear sus caminos y corrijan su vida, ¿ok? Nosotros sabemos que pues más adelante eso se cumplió al pie de la letra cuando Israel del sur fue conquistado por Babilonia. Entonces prácticamente Habacuc se encuentra en esas circunstancias, avisando a Israel, cuidado con los caldeos o con Nabopolassar. Pero Sofonías tiene una circunstancia diferente. Sofonías, él estaba hablando desde Asiria. Sofonías prácticamente existió antes, o su ministerio fue anterior a Habacuc. En la época de Sofonías, él aún hablaba acerca de Asiria, el gobierno poderoso, el grande, el destacado, y él estuvo amonestando, ¿no? Y él amonestaba principalmente y decía sobre el gran día del Señor, el día del Señor. Y cuando Sofonías habla acerca de esto, él da referencias como días de oscuridad, días de sequía, días de trompeta, como si fuese de guerra. Entonces prácticamente este profeta Sofonías, que fue antes de Habacuc, amonestó en las circunstancias donde Asiria existía. Se me hace bien curioso esto porque nos demuestra cómo Dios controla la historia al 100%. Cada profeta no solamente hablaba acerca de Judá, como el imperio o el reino de Israel que estaba presente ahí, y con prosperidad, con problemas también y todo, sociales, sino también hablaba por autoridad divina de las naciones que iban a surgir después.
Tenemos el origen de Babilonia, tenemos el origen de Asiria, tenemos todo prácticamente en la historia de los profetas menores. Entonces, con este pequeño contexto iniciamos hablando un poco acerca de Sofonías para poder entender en qué circunstancias se encontraba. Sofonías estaba hablando de las maldades de Israel, pero al mismo tiempo estaba hablando de cómo es que Asiria sería utilizado también para poder hacer cosas negativas contra Israel, ¿ok? Recordemos que Asiria llegó a acabar con Israel del norte en el 722 a.C. y llegó a poder colocar en presión grande a Israel del sur, ¿ok? No lo conquistó, no le hizo daño grave, sin embargo lo colocó en fuertes presiones. Pero a Israel del norte sí lo acabó por completo. Entonces, tanto Asiria como Babilonia fueron instrumentos de Dios para poder amonestar a su pueblo. Bueno, tenemos aquí ya un contexto sobre Sofonías y Habacuc.